Entonces, tenemos mucho que comentar. Quiero empezar por lo de Epstein. Sinceramente, yo no soy el más indicado para hablar de estas cosas, porque es un tema que, interesándome, tampoco es mi preocupación principal, porque tampoco me dicen nada que no supiese ya con anterioridad. Y es que la vida se resume en que los conspiranoicos solemos tener razón en muchísimas cosas. Llevamos décadas diciendo que estamos gobernados por una élite satánica que está al servicio de Satanás, que hace sacrificios humanos, que hace ciertas prácticas con niños, que tiene a ciertas entidades de dudosa bondad como centro de su culto, que gran parte, una inmensa parte de los poderosos del mundo, tanto políticos como banqueros, como empresarios, actores, actrices, directores de cine, productores de música, etcétera, están involucrados en ello. Llevamos décadas hablando sobre esto abiertamente y siempre se nos ha llamado conspiranoico, el gorrito de plata, que si la tierra plana, que si los reptilianos, que si tal, que si Pascual. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Que se ha demostrado que no eran teorías de conspiración, sino que eran verdades no confirmadas. La diferencia entre una teoría de la conspiración y una verdad oficial es el lapso de unos días, unas semanas, unos meses o unos años. Nada más, ni siquiera unas décadas ni unos siglos. En poco tiempo, una teoría de la conspiración se revela como verdad oficial de un Estado o de un gran medio de comunicación o lo que fuese. Y en este sentido es lo que ha pasado con los papeles de Epstein y toda la trama pedófila satánica que tenían montada. En referencia, como digo, a las élites satánicas que hacen prácticas de dudosa moralidad. No voy a ponerme a relatar las cosas que ya son públicas en Twitter, que hay cientos de personas alrededor del mundo, sobre todo en Occidente, hablando sobre ello. No voy a revelar nada nuevo, simplemente quería indicar que teníamos razón. Y el otro día ponía un tuit en el que me hacía eco de... Bueno, me hacía eco, o daba mi opinión de por qué esta gente poderosa hace estas cosas. Perfectamente podrían no hacerlo, pero eligen hacerlo. Y yo me preguntaba por qué. Y antes de dar la respuesta, hay que hacer otro pequeño matiz. Cuando nosotros decíamos que cierta gente, ¿vale? Ustedes son inteligentes, que cierta gente domina el mundo, que tiene entramados de poder, que cierto país en Oriente Próximo tiene unos tentáculos en Estados Unidos bastante importantes, que la élite social, política, empresarial, en gran parte de Occidente está dominada por los de siempre, pues ha demostrado que teníamos razón, de nuevo. Y a lo que parece, la trama de los papeles de este señor, de Epstein, vendría a ser, de algún modo, según muchas teorías, por supuesto, no está nada claro. Empieza a estar bastante claro, pero hay distintas opiniones. Yo quiero dar la mía. Parece ser que esta isla era un plan de cierta gente de Oriente Próximo, repito, para controlar a las élites estadounidenses y occidentales para que trabajasen por los intereses de ese pequeño país de ni siquiera 10 millones de habitantes en Oriente Próximo. Parece ser que es así. Parece ser que es así, todo indica que eso es así. De tal modo que si tú eres presidente o un político importante de un país importante, si tú eres un empresario, eres un artista, lo que fuese, y has estado en ciertos sitios y has hecho ciertas cosas que no deberías porque socialmente están mal vistas, por fortuna, pues te tienen agarrados por los cojones. No eres libre.
Porque en el momento que tú quieras desviarte o decir ciertas cosas, ¿y este vídeo qué? ¿Qué hiciste? Te tenemos grabado. Así que más vale que te reconduzcas y no tomes estas medidas o no digas estas cosas mejor. O mejor, vota por esto para que a nosotros nos beneficien esto otro. Y al final parece que todo se resume un poco en eso. Y yo voy a hacer algún comentario más. Es cierto, no se puede decir, pero creo que tampoco hace falta, porque somos inteligentes. Voy a decir algo más. ¿Por qué los de siempre pretenden, de una manera u otra, con todas sus políticas, todas sus medidas, en sus distintos ámbitos de poder, por qué pretenden, repito, o da la impresión, al menos, no lo sé, joder a los Goyim, destruir a los Goyim? ¿Por qué? Y evidentemente, a poco que lees un poquito de historia, te das cuenta. Hace 2000 y pico años ocurrió algo en Oriente Próximo, y es que Dios se encarnó, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto sentó muy mal a las élites de la secta, de la sinagoga de Satanás, hasta tal punto de que lo mataron para conservar su poder, su estatus, su influencia, sus riquezas. Le negaron, a pesar de que todas las escrituras estaban orientadas a la llegada del Mesías. No lo quisieron ver, no lo quisieron reconocer. Lo mataron corrompiendo a los romanos, que la verdad que los romanos pues pasaban un poco de ese tipo de cosas. Estaban en otras cosas más importantes a nivel de imperio, digamos. Y lo mataron. Y lo condenaron, según sus escrituras, a arder en un caldero de mierda. Por tanto, se desprende un poco de odio hacia la figura de Jesucristo. Los nuevos y auténticos judíos, que serían los cristianos, quedaron automáticamente rechazados por los del Viejo Testamento, los que se quedaron anclados ahí. Odiaron al nuevo pueblo elegido de Dios, en la nueva alianza nueva y eterna, la alianza nueva y eterna. Esa cristiandad se expandió por gran parte del mundo conocido, Europa, Oriente Próximo y el norte de África, gran parte de Europa, no toda, gran parte de Asia, no toda, hasta que la cristiandad, con el paso de los siglos, quedó reducida a Europa. Hace unos 500 años, o 550, 600, 700 años, Europa quedó reducida a... Perdón, la cristiandad quedó reducida a Europa. El norte de Francia, el norte de África quedó arrasado por los maometanos, al igual que Oriente Próximo. El maometanismo, que no es sino una amalgama de creencias judías, cristianas heterodoxas, paganismo y supersticiones varias. En cualquier caso, estamos hablando de los otros. Como digo, el cristianismo, la cristiandad quedó reducida a Europa. No toda, pero gran parte de ella. Y en concreto, tras las barbaridades y blasfemias que soltó Lutero, la cristiandad quedó reducida a muy poquitos países. España, Portugal, Italia, gran parte de Francia, gran parte de Alemania, partes de Inglaterra, Polonia, bueno, distintos países en Europa. Pero se terminó extendiendo a un nuevo continente que es América, tanto del norte como del sur, partes de Asia, partes de África, gracias a España y a Portugal, que es una redundez, porque Portugal es España. Y los judíos, mira, he dicho la palabra, han cantado judíos, y los de siempre siguieron odiando a la cristiandad y también
a las naciones políticas que surgieron desde esa cristiandad. Naciones, estados que eran católicos, que eran, hablo en pasado, porque ya evidentemente no lo son. No hay ningún país católico actualmente, si acaso el Vaticano, y tengo mis dudas, y serias dudas. Entonces vemos que históricamente los de siempre han sido expulsados de todos los países de la cristiandad por los mismos motivos. Por los mismos motivos. ¿Por qué? Porque sus creencias, sus falsas creencias, no les impiden abusar de los que no son como ellos. Su moral es bastante relativa. Ellos entienden que pueden subyugar a los gentiles, a los que no son, en teoría, lo que ellos llaman el pueblo elegido. Que el pueblo elegido ahora somos los cristianos, no son ellos. De tal forma que históricamente, durante siglos, durante milenios, han sido expulsados de todos los países y varias veces, ni una vez ni dos, sino varias veces por los mismos motivos. Por dar por saco a la gente, por la usura, por los sacrificios de niños, por las prácticas bastante demoníacas que han llevado a cabo siempre. No quiero que busquen vídeos en internet, pero infórmense ustedes de cómo es el ritual de la circuncisión en el susodicho pueblo. Un señor mayor, voy a decirlo lo más light posible, un señor mayor corta un trozo de piel a un niño y a continuación ese señor mayor succiona esa herida. ¿A qué nos puede recordar esto? Entonces, claro, sabiendo esto, te explicas todo lo demás. Porque si te vas al siglo XIX, siglo XX, ¿quiénes fueron los principales, si no únicos, promotores de la ideología de género, del afecto excesivo hacia los niños, vamos a decir así, de las prácticas de teórico cambio de sexo, las deconstrucción de la masculinidad y de la feminidad, la destrucción de la familia? ¿Quiénes fueron los principales promotores en el siglo XX? Principalmente la primera mitad del siglo XX. También la segunda mitad, pero la primera mitad fue cuando empezó todo esto en masa, diríamos. Fueron los de siempre. Fueron los de siempre. Y entonces no es casualidad que sean los de siempre los que tuviesen una islita dedicada a hacer este tipo de cosas, y muchísimas más. El Santo Niño de Toledo se queda en una broma comparado con lo que se hacía en la isla de Epstein, podríamos decir. No es casualidad. No es casualidad. Me dudo mucho que todo esto pueda ser casualidad. Yo veo patrones muy claros y soy bastante escéptico con este tipo de cosas, pero llega un momento que es innegable. De tal manera que si los de siempre han estado molestando a la cristiandad durante siglos y han estado revolviendo todo, traicionando, por ejemplo, en España, abriéndole la puerta a los maometanos para que acabasen con la cristiandad en España, como verdaderamente ocurrió hasta que empezó la Reconquista en el 711. Y vemos que en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en todos los países han sido expulsados por estar haciendo siempre lo mismo. Vemos cómo actualmente lo de Epstein, que no es sino una anécdota que confirma todo lo que venimos diciendo, porque cuántas cosas no han quedado registradas en papeles, cuántas cosas que suceden hoy en día por los de siempre no nos vamos a enterar nunca. Porque saben hacerlo muchísimo mejor, por supuesto, porque responde a otros intereses. En este caso,
como decimos, era para agarrar de los cojones a la élite política en Estados Unidos, para que hiciesen lo que quisiesen. Pero los auténticamente poderosos pueden hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, sin que quede ningún registro en papeles, ni de las víctimas, ni de los visitantes, ni de absolutamente nada. Y no nos vamos a enterar nunca. Pero siempre son los de siempre. Los que tienen el poder, los dueños del mundo. Entonces, lo de Epstein es algo que ya conocíamos todos. Lo de Epstein no es sino el culmen de lo que llevan haciendo siglos. De lo que llevan haciendo siglos. ¿Y cómo uno puede protegerse de caer en las garras de esta gentuza? Es muy sencillo. En este Pío Canal venimos desarrollando la teoría, que no es teoría, ni me lo invento yo, ni desarrollo nada verdaderamente, porque esto es Vox Populi en la cristiandad, de que el hombre es esclavo de sus pasiones y para ser verdaderamente libre tiene que rechazar todas esas pasiones que le llevan a cagarla y esclavizarse y ponerse cadenas que va a estar lastrando toda su vida. En este sentido, un hombre que es católico, que no peca de lujuria, que no peca de avaricia, sobre todo de lujuria, porque la lujuria pierde a los hombres. La lujuria siempre pierde a los hombres. De hecho, paréntesis, hay un poema que habla de... Me acordaré del nombre. No recuerdo el nombre, si me acuerdo después lo digo, que habla de el rey, sí, ya me acuerdo creo, el rey Don Rodrigo, si no me estoy equivocando, porque lo leí hace mucho, Rodrigo y la Cava, eso es, la Cava. El rey de España se enamora de una mujer, de una chica, que por lo visto era la hija de un gobernante de una provincia del sur de España. Estamos hablando de la España visigoda. De tal manera que la abusa de ella, vamos a decir. El padre, en venganza, abrirá las puertas a las hordas maometanas del norte de África. Ergo, si este rey visigodo, creo que se llamaba Rodrigo, se hubiese contenido, si hubiese sido dueño de sí, como una auriga que controla sus caballos, no hubiese abusado de esa chica por lujuria y España se habría salvado. Pero España se pierde por la debilidad de su gobernante. Ergo, esto que se conocía ampliamente en Hispania después de la invasión maometana y durante toda la reconquista y el siglo de oro, y etcétera, hoy en día se ha perdido, ya no están esas enseñanzas. Eso que era una enseñanza, fuese real o no, aunque sea mentira, da igual, pero eso era lo que moralmente creían esas gentes, que uno tiene que controlar sus pasiones, sobre todo si es un gobernante, para no verse en medio de unas redes y de unas cadenas que pueden llevar a que el rey no se pierda. Y esto, que se contaba popularmente y que está registrado y que cualquiera lo puede leer en internet con una búsqueda, la Cava, Rodrigo y la Cava, pues hoy en día parece que se ha perdido. Y tenemos a las élites estadounidenses y de gran parte de Occidente, por lujuria, desencadenar todas sus perversidades en una isla, que todo eso quede registrado con fotografías, con vídeos, de tal manera que literalmente han perdido a Estados Unidos y a gran parte de los países de Occidente en las guerras no ya de los maometanos, sino de los de siempre. Por eso es tan importante leer y tener una cultura amplia, vasta, de los siglos de oro de la humanidad, que no son el 16 ni el 17 de España, por ejemplo, sino de toda esa sabiduría popular, de toda esa sabiduría y lecciones morales que nuestra literatura ha recogido durante siglos, no solo de España, sino de toda Europa, también de parte de América, que se ha ido transmitiendo de gobernante en gobernante, de hombre a hombre, de generación en generación,
para un aviso a navegantes. Cuidado, que mira lo que le pasó a este rey y lo que pasó con Hispania. Exactamente igual con Estados Unidos. Por ello, Trump es un títere de los de siempre. Por eso, casi la totalidad de gobernantes de Estados Unidos son títeres de los de siempre. Por eso, gran parte de las élites europeas son títeres de los de siempre. No estoy diciendo solo por lujuria, también por poder, por dinero, por riquezas, por lo que sea, pero al final por los pecados capitales. Y recapitulando para cerrar esta parte, aquel hombre que es libre controla su lujuria, controla su avaricia, controla su pereza, controla su soberbia. Y si controla todo eso, no le pueden agarrar por ninguna parte. Oye, ¿qué te parece si vamos a una discoteca con unas amigas y tomamos unas copas? No, yo no voy a esos ambientes. Yo soy cristiano, tengo mi novia, tengo mi mujer, voy a ir a la iglesia, me voy a ir con un colega al gimnasio. No voy a hacer esas cosas. No voy a caer en esas tentaciones que el diablo me pone. Y no sabes si te has librado de una buena. No ahora, sino dentro de 20, 30, 40 años. Porque eso siempre queda ahí. Y cuando les interese te lo van a sacar. Por eso es tan importante no tener ciertas cosas en el teléfono móvil, en el ordenador, no ver ciertas páginas, no tener ciertas conversaciones, controlarse en definitiva, ser dueño de sí. Por eso es tan importante. Porque cualquiera de nosotros no sabemos dónde vamos a estar en 10, 20, 30, 40 años. Y ya se encargarán ellos de, con estas cámaras, con estos micrófonos, con ese historial de Google, de decir, oye, mira, ¿qué hacías tú viendo esto de pequeño? ¿Qué hacías tú viendo esto con 20, con 30 años? Y te la lían. Y ahí coartan tu libertad. Así que, como hemos dicho, el verdaderamente libre es el católico que es dueño de sí, que rechaza las tentaciones que el puto mundo le ofrece y de tal manera no puede caer en las garras de los de siempre y en las garras de Satanás. Por tanto, es libre y si en algún momento llega a ser gobernante de la polis, podrá conducir a la polis sin ninguna coacción externa. De los de siempre, normalmente. ¿Y por qué hay gente que accede a estas cosas? Una nota al final del capítulo, ¿verdad? Porque el hombre está marcado, aunque tiende al bien, el hombre está marcado por el pecado original. El hombre es débil, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y todos pecamos de muchos vicios, yo el primero. Cada vez de menos, porque lo voy trabajando, pero todavía caigo en muchas cosas. Y al igual que la carne es débil y nos da pie a caer en muchas cosas, Satanás también hace su trabajo y puede cosechar muchísimas almas. Hay gente que no quiere ser dueño de sí, que no quiere buscar el bien, la verdad y la belleza, sino que prefiere venderse a las apetencias de la carne y vender su alma a Satanás, si hace falta, por darle rienda suelta a las pasiones más rastreras y más degeneradas. Que todos tenemos, repito, todos podemos tenerlas, pero hay que controlarlas desde el principio, porque como les des el dedo, te cogen el brazo. Por ello hay que cortarlo de raíz. Y aquellos que se venden a Satanás y sus obras, de alguna manera se van a ver envueltos en muchísimas cosas que ni les conviene a ellos, ni a sus familias, ni a sus patrias. Y a ellos los primeros. Por eso hay tanto poderoso corrupto, por eso hay tanto poderoso degenerado, porque es débil, no quiere corregirse, no quiere aceptar a Cristo y se ve envuelto en estas cosas. Y que una serie de multimillonarios hagan cosas con niños en una isla, nos tienen que escandalizar, sí, nos tienen que escandalizar, por supuesto.
pero vamos a relativizarlo un poco. Cada uno hace lo que puede. Vemos cómo tenemos muchas noticias en España, sobre todo también en Hispanoamérica, de niño desaparecido, niño raptado, niño que casi lo secuestran. ¿Para qué será? Y en algunos casos vemos que este tío que es un depravado que habla con niñas de 13 años, que intenta quedar con ellas, luego intenta secuestrar a un niño en la puerta de un colegio, ¿para qué va a ser? Pues va a ser para luego hacer ciertas cosas, seguramente. Pero ello se debe a que es un pobre miserable sin un euro en la cartera y tiene que hacer esas cosas. Porque si en lugar de tener 50 euros en la cartera, tuviese 50 millones o 500 millones, ya no necesitaría ir a la puerta de un colegio. Simplemente haría una llamada o le harían una llamada, oye, prepárame una así, así, así. Y vamos aquí y hacemos ice cream de fresa. Y ya está, así funciona, así funciona. Cada uno es malo en la función de sus posibilidades económicas también. Los pobres tienen que hacer lo que tienen que hacer y los ricos pueden hacer lo que su dinero les permite hacer. No estoy diciendo que por ello uno sea más culpable o menos, está igual de mal. Quiero decir que no hace falta mirar solo a los ricos. También los pobres pueden hacer esas cosas. Y si nosotros miserables somos conscientes de las cosas que se nos pasan por la cabeza a veces, pues imaginaos si eso que se nos pasa por la cabeza a veces, a todo el mundo, no según qué cosas, quiero decir, una cosa que más o menos dentro del pecado mortal normal, me refiero. Pues si en lugar de decir, vale, esto está mal, fuera el pensamiento, dices, vale, pues voy a hacerlo porque puedo. Nosotros a lo mejor no podemos y por eso quizás también lo descartamos, pero los que sí que pueden, ¿qué límite tienen? No tienen ningún límite, hacen lo que les da la gana. Tienen control sobre la vida y la muerte de muchísima gente, de muchísimos inocentes también. Y nada les impide llevar a cabo sus perversidades. A los pobres, sí. Por lo menos hay un tope, hay cierto tope. A los ricos, no. Y esto es un poco lo que quería decir acerca del caso de Epstein, sus papeles, sus archivos, el entramado de los de siempre. Hemos comentado un poquito de historia, un poco de moralidad, de religión. Un aviso a navegantes, sobre todo, porque todo esto hay que llevarlo a enriquecimiento nuestro particular. Esta es mi opinión de todo este caso. ¿Estaré equivocado? Puede ser, no lo sé. Pero ahí lo dejo y espero leer los comentarios de ustedes que seguro que saben más y mejor que yo.